Hola, acá estamos en una nueva semana política, la última del mes de enero del 2016, con el auspicio, como siempre, de la Universidad Andrés Bello, universidad privada primera en acreditarse en investigación, líder en investigación. Hoy día tenemos un muy ilustre invitado, estoy muy contento de tenerlo acá, gran cientista político, Carlos Uneu, muy bienvenido. Gracias por la invitación. Pero feliz de tenerte acá. Los adjetivos los ahorramos. Y como siempre, Mirko Macario, nuestro director periodístico, Iván Bison, subdirector y editor del Mostrador Mercado. Muchos títulos, ¿no? Sí, no te voy a seguir presentando porque siempre te termino diciendo el terror de... Sí, ya estamos en los lugares comunes. Sí, además ya no inspira terror a nadie, ¿no? Sí, No, en mi casa, en ningún lado, ya. Bueno, Mirko, ¿por qué no presentas el libro de sí, Carlos? mira, a ver, quiero decir que Carlos Uneu, conocido por la encuesta de su centro de estudio del CERT, también tiene un libro muy interesante que salió el año antepasado ya, ¿no? 2014. Sí, sí, Yo lo leí en enero del 2015. Es un libro extenso, vamos a hablar de él más largo con Carlos en marzo, vamos a hacer un programa sobre el libro, pero es un libro que tiene mucha vigencia a propósito de todo lo que pasó en el 2015, que es esta relación espuria que estaba tras bambalinas entre el dinero y la política. Y en este libro, si mal no entiendo la tesis, se llama La democracia semisoberana, Chile después de Pinochet, una crítica a básicamente el proceso de la transición, a los gobiernos de la concertación y a cómo estaban entregados al poder del dinero, cómo se construyen las instituciones y las prácticas políticas en torno a supeditar a la política, que debe ser soberana, ¿no?, del poder económico para supeditarla al poder económico. Y estos días hemos tenido, a propósito, en el Mercurio, un intercambio epistolar entre Carlos Ominami y Carlos Peña. Los dos Carlos, ¿eh? Y Carlos también. Podrías participar tú también. Los tres Carlos. No, gracias. Efectivamente, yo no pensé que el tema de Pinochet yo lo seguí después de que saqué el libro El régimen de Pinochet, lo seguí a través de la encuesta preguntando regularmente. Somos la única que tiene esa serie de tiempo de Pinochet en su oportunidad porque la competencia no preguntaba y al no preguntar como que si no existiera el tema en la opinión pública, ¿no? Y afortunadamente saqué el libro el 2014 y me quedé corto con la magnitud de la relación incestuosa entre la política y el dinero y la política y cómo continuó esa visión patrimonialista del Estado que hubo en los altos ejecutivos de las empresas públicas que se quedaron con las empresas, ¿no? Y eso llevó después a esta privatización de la política en que con la puerta giratoria ex ministros, ex altos funcionarios crearon empresas, fueron asesores, hicieron negocios y hasta el día de hoy. Y hoy día son las grandes fortunas, Son las grandes varias de las fortunas, grandes o fortunas. son modestos, pueden vivir en casas pareadas, ser tipos que no usan corbata y son muy modestos, pero tienen un poder político brutal. Entonces yo termino el libro con una afirmación no es científica, sino que esperar de que con el gobierno, las promesas que hacía Michelle Bachelet, avanzáramos hacia una democracia soberana, pero no se ha avanzado hacia una democracia soberana, sino que se ha demostrado que seguimos. Entonces la tesis mía es que si en el comienzo la democracia no fue soberana porque estaban los militares y Pinochet, y hubo ministros que se subordinaron a Pinochet, le tuvieron susto, se dejaron amedrentar, después no soberana porque el poder económico tiene un peso enorme en el poder político, una cosa sin precedentes. Una buena tesis, ¿eh? Una tesis Vamos a- lamentable, ¿Y tú muy qué frustrante. Una pregunta, antes, porque ¿tú no crees que el proceso este que empezó un poco con los movimientos estudiantiles del 2011 y que explotó, que fue, uno puede hacer un relato con el caso Penta, Soki, lo que estamos viendo ahora, incluso Cabal, que esto remece lo que a pesar de que sean dos pasos para adelante, un paso para atrás, eso que tú describes en tu libro, esta relación se está rompiendo, o tú crees que esto es ruido y que la base, esta cooptación del poder político por parte del sector privado va a seguir? Mira, yo creo que aquí hay una fractura muy profunda en el sistema político y en el sistema económico, entre un sistema económico diseñado en dictadura para servir los intereses de esos grupos y de ese régimen político. Los Chicago Boys no eran como los tecnócratas en la España de Franco, que eran economistas profesionales que trabajaban o en el Banco de España, el Departamento de Estudio del Banco de España, o en otras instituciones públicas, sino que aquí los Chicago Boys estuvieron en el frente contra la democracia cristiana durante el gobierno de Frei Montalva, después contra Allende,
algunos se exiliaron, volvieron después. Entonces el modelo económico está pensado, es desmantelar el Estado empresario, el Estado de bienestar, quitarle las bases de poder a los partidos de izquierda y al partido centro. Y se creó ese sistema económico neoliberal único en el mundo, Ese sistema en democracia no puede funcionar. Es incompatible. Bueno, estamos La democracia es compatible con el neoliberalismo, claro. Con ese tipo neoliberal, incompatible. Hay un muy interesante libro de un sociólogo español que estaba leyendo, Víctor Pérez Díaz, que tiene un libro sobre el gobierno de Felipe González, sobre todo, en la cual estallaron escándalos tremendos. El presidente del Banco de España hizo negociados muy grandes, ¿no? Pero eran cosas puntuales. Pero en España ahí demostraba, cuando se pasa de dictadura a la democracia, se olvidan los empresarios, en que en democracia hay igualdad de acceso al mercado, igualdad de acceso a la autoridad. Y aquí hay gente que tenía un acceso privilegiado, con información Y privilegiada. hay algunos que han jugado un rol para Ahora, que eso prevalezca, acordémonos de Enrique Correa. Entonces, además, eso, muy- la respuesta tuya, digo, Chile no tiene futuro, más allá se abrió un paso adelante, yo creo que Chile no tiene futuro como democracia estable si no se corrige ese modelo, se deja de lado ese modelo Yo diría neoliberal extremo. Pero se está corrigiendo. A ver, lo más evidente hoy día... Yo no lo veo, o sea, no se está corrigiendo. Mira lo que hace Metrogas, o sea, con todo el escándalo que ha habido del año pasado, Metrogas se permite, ¿no es cierto?, tener utilidades 30% más de lo que está permitido por ley. Se permite eso. Afortunadamente hay un ministro ahora que viene del sector privado Y que les le habla entiende cómo exactamente. funciona. Entonces, les habla como jefe de la empresa. Pero eso no ocurrió con ningún otro ministro, que era un poco menos... Bueno, entonces quizá hay señales de que hay cierto cambio para mejor. Yo creo que sí, hay señales, yo creo, con toda la reforma tributaria, obviamente, pero no sé a dónde va a seguir esto. Mirko estima que no. No, sí. O sea, yo creo que la sociedad está provocando un cambio, pero el sistema va a tender a defenderse y la Sí, mejor de todas maneras, sí. expresión de eso es la candidatura de Lagos, ¿no? En torno a la que está todo el aparato de poder, los grandes empresarios y el MAPU. El Partido el MAPU del Martín, el Partido Partido del ¿no? Orden. Pues lo digo porque tú eres muy... vas analizando en este libro cada gobierno Sí. de la concertación y eres demoledor con el gobierno de Lagos respecto a cómo se acelera este proceso de supeditación al poder económico. Mira, es que el primer gobierno de izquierda en Chile después de la dictadura tenía que tener señales claras de que la izquierda llegaba al gobierno. Y yo creo que un contrasentido dramático de la etapa después de Pinochet es que hay un sentimiento de la culpa de la izquierda por los errores cometidos durante el gobierno de Allende, y no se exige un sentimiento de culpa a la derecha que trabajó en la dictadura y que guardó silencio por los crímenes cometidos. Porque la dictadura de Pinochet no es como la de Franco. En la de Franco hubo gente que desertó, abandonó. Pensemos en los intelectuales, Dionisio Ruiz-Duejo, o pensemos en Joaquín Ruiz Jiménez, que fue ministro de Educación, fue embajador en el Vaticano, y después renunció y fundó el principal medio opositor, Cuadernos para el Diálogo, en que se comenzó a agrupar la oposición. Aquí no hay nadie que haya desertado del régimen a la oposición, ni siquiera un subsecretario, ni uno, ni un ministro. Entonces, ellos no tienen ninguna culpabilidad, pero entonces que Lagos haya llegado a eso, y además haya caído en esa famosa agenda por un crecimiento, pero por favor. Que sea, yo tengo una, puede ser igual como el consenso de Washington generó, pero yo creo que igual como el consenso de Washington generó toda una generación de un neoliberalismo extremo apoyado por los grandes think tanks occidentales, especialmente en Estados Unidos. Yo creo, yo en esa época vivía afuera cuando entró Lagos acá. Yo creo que igual como que le pasó a Clinton, que fue el primer demócrata que llegó después de años de que la centroizquierda de Estados Unidos estuvo fuera del poder, y que le pasó a Blair después de años. ¿Te acuerdas que estaba la tercera vía? Que la tercera, pero que tiene que ver con esto, con la llegada de Lagos, porque la tercera vía, el argumento que siempre, y tú lo haces todavía, y Blair todavía lo defiende, dice, el talón de Aquiles de la izquierda post Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental ha sido que nunca hemos podido manejar una economía. Y ese era siempre por qué perdíamos. Y teníamos que buscar una tercera vía. Y yo creo que Lagos, con el temor de que era el primer socialista después de Allende, de llegar al gobierno, llegó con ese temor, yo creo que ese temor de decir, nosotros no podemos dejar un ejemplo, que la primera vez que volvemos al poder vamos a dejarla cagar en la economía. Mira, eso puede ser en Gran Bretaña, pero
Callaghan, que fue primer ministro británico, sucedió a Wilson, él fue el que empezó con las medidas, es decir, aquí no se puede gastar más de lo que tenemos, y aplicó medidas fuertes y los sindicatos su posible, y no tuvo respaldo en el partido. Está bien, pero lo que Y pasó en los años Alemania, 70 en Inglaterra, que la le dio economía la que- manejó bien Helmut Schmidt con todos los problemas que había. Está bien, Entonces, pero la socialdemocracia alemana de Helmut era muy diferente a lo que estaba pasando. O sea, cuando Thatcher llega al gobierno, no en la gobierno de Reagan, el 70% de la economía británica, la gente se olvida, era el Estado. Sí, claro. Era un país, era una democracia, era un socialismo escondido con un Y los conservadores estuvieron de y acuerdo, tuvieron y tuvieron participaron en eso. Bueno, y claro, tuvieron ellos una gobernaron economía. también Sí, claro. con ese Bueno, Estado omnipresente. Entonces yo creo, estoy diciendo que Lagos llega a lo mejor con ese síndrome de que hay una cosa que yo, como tiene además un tremendo ego, digo, yo no voy a estar un gobierno socialista, el primer gobierno socialista democrático después de Allende, dejando la economía en la lona. Y yo creo que por ahí pero se si le eso pasó el venía ya teja de y fue antes, más estaba el neoliberal. no era necesario, tenía el Banco Central. El Banco Central ordena, para controlar la inflación está el Banco Central, eso ya no es tarea del presidente, ahora del gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que personalizarlo en Lagos también el Partido Socialista, que llegó Yo diría derechizado. un ¿Para qué? partido de centro, porque no un De partido de centro izquierda, y ¿no? centro-derecha en algunas cosas. Algunas posiciones están a la derecha del grupo sindicalista, la democracia cristiana alemana, a la derecha. Oye, a propósito, Carlos, sí. Perdón, si es breve porque vamos a parar. Vamos. Mira, vamos a ir una pequeña interrupción y a la vuelta metamos en el tema cabal, metamos en el tema de las pensiones, las renuncias de la superintendente, bueno, la sacan a la superintendente de pensiones, metamos en el tema en fin, varios temas, para que dejemos para marzo la conversación más profunda con el libro de Carlos. ¿Te parece? Así es. Volvemos. Bueno, estamos de vuelta. La semana política, la última de enero, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, con un gran invitado, Carlos Huneus, Mirko Macari, Iván Weissman. ¿Y qué les parece que nos vayamos ya a la actualidad pura y dura? Caso Cabal, el lío innecesario que se generó con la prensa, la presidencia. Mirko, No un lío innecesario, es la expresión, siento yo, la punta del iceberg de una cuestión más profunda, ¿no? O el episodio del viernes pasado, la fricción que hubo afuera de La Moneda con los periodistas de radio y televisión poniéndole el micrófono a la presidenta, y su enojo tiene que ver con el sentimiento de injusticia que tiene ella respecto a cómo la prensa ha tratado el caso Cabal. Esa es la sensación de su foro interno. Y siente que la prensa es un enemigo despiadado, ¿no? Que tiene ella y su gobierno, pero particularmente ella y su familia. Y eso es notable porque estamos entrando... Es un egocentrismo y una egolatría del porte de un buque, ¿no? Porque Todos los política no se mide presidentes así. tienen problemas con la prensa. Todos y yo no- los presidentes sienten que la prensa los trata de manera injusta, pero lo notable es que el caso Cabal y este tratamiento que hace la prensa del caso Cabal recién comienza, si uno quiere, ¿no? Las formalizaciones son este viernes. Entonces, esto tiene Hoy día mucha cancha más adelante. hoy día salió una entrevista al fiscal Toledo, bien interesante. ¿Eh? Imprudente que haya hablado en esa entrevista para mí. me Sí, parece. imprudente, pero interesante la cantidad de conceptos y Bueno, las pero yo señales creo que que es da. bueno que vaya entregando antecedentes, que preparen ese hecho que va a ocurrir pasado mañana y que va a retomar la importancia que tiene el Ministerio Público en el sistema político chileno, que es un hecho tremendamente importante. Creciendo. La modernización, yo diría, a propósito del cambio, que apunta hacia o que hay bases de una democracia soberana. El Ministerio Público ha sido un papel fundamental. ¿Qué habría sido este país si no hubiera existido el Ministerio Público? No sabríamos toda esta porquería que exista debajo de la alfombra. Entonces mañana vamos a tener, no sé si va a ser similar a la que ocurrió con el caso Pentan, que va a ser transmitido por televisión. Tiene que ser igual. Entonces creo que es un hecho de una escenografía democrática extraordinariamente importante. Y bueno, se ha alargado, los efectos han tenido porque la presidenta no tuvo un buen desempeño al comenzar. No habría podido yo aclarar si hubiera tomado Lo más distancia notable es que La Moneda... de la partida. Nosotros lo contamos en la nota de hoy, la presidenta le advirtió a todos sus ministros en el Consejo de Gabinete la semana pasada que del tema Cabal ella no iba a hablar, ni en privado, ni en público, ni en bilaterales, y que era un tema que se acababa, y con eso inmoviliza al gobierno de tener una respuesta,
Y políticamente no lo puede dice, disociar, la peor no puede solución. disociar la respuesta política de la respuesta personal. peleando En un con un régimen brazo. presidencial, todas las autoridades que están debajo de ella están liquidadas. Entran a una tierra pantanosa si se van a pronunciar sobre el asunto. Entonces la situación es políticamente fascinante, yo te diría que estamos a puerta de... Es fascinante. Es fascinante, para más que son errores básicos. Tiene elementos shakespearianos, ¿no? Sí. Es tragedia. Desencadenado claro. trágico. Cómico, es una tragicomedia en pero ocasiones. claro, pero estamos al borde del desquiciamiento en términos de la confusión entre lo privado y lo público, lo personal y lo colectivo, y eso está pero recién desplegándose. Y lo que está en crisis también es la idea que se hizo de uno de los sabios de la democracia semisoberana, ¿no? Que la política es comunicaciones. Pero lo es, Bastante, era, ¿no es cierto?, con una oficina y un encargado de comunicaciones que definía todo, qué se comunicaba y qué no se comunicaba. Bueno, hagan la pega ahora. Eso se terminó con el Ministerio Público, que se hizo durante el gobierno de Frei Montalva, Frei Ruiz-Tagle. Yo soy bastante crítico del gobierno del presidente Frei Montalva, sobre todo de la gestión del presidente Frei Montalva, pero el Ministerio Público, Frei Ruiz-Tagle, es un cambio tremendo, que tiene repercusiones en todo el sistema político y el sistema económico también. Cuentan que José Antonio Viragallo, como había estado exiliado en Italia, cuando estaba la reforma de la creación del Ministerio Público, dijo, por los fiscales, ustedes no saben el monstruo que estamos creando. Menos mal que hablando del tenemos este peligro que monstruo, había menos para mal, los políticos. menos mal. Hay dos hitos muy importantes a mi entender, la creación del Ministerio Público y a medida y que haya ido tomando, empoderándose. Y lo segundo, la ley de transparencia. Claro. La ley de transparencia ha sido Que es de cara Bachelet, fuerte, sí. que es de Es de Bachelet. Bachelet. Y ayudaba mucho ese uno. Pero entiendo que el proyecto era la época de fines del agua. No sé. Se aprobó. Sí, no sé, pero durante la el verdad gobierno. que nosotros, obviamente, con nuestro trabajo nos gusta tener acceso a todo tipo de información. La verdad que la ley de transparencia, aunque aleguen y pataleen algunos ministerios, en general funciona. No, te subió el piso inmediatamente. No, es bueno. En todos lados la ley de transparencia, en los servicios públicos, saber en la universidad cuánto se gana. Que esos son como los dos hitos Claro, grandes sí, de revertir lo que hablábamos al comienzo. O sea, ¿no? Mirko tiene razón, aquí han cambiado las reglas del juego y sectores de élite no se han dado cuenta y creen que se pueden encerrar. La élite Y todavía esa no es se la da costumbre, como en la época de la dictadura, había gente que no sabía, o sea, no podía actuar y no existían los desaparecidos. Claro. Nosotros, Es la yo misma veo mentalidad. ruido de que hay cierta parte del sector privado, del empresariado, que se da cuenta. Pasa que son menos rupturistas y tratan de trabajar. Sí, no, si hay una reinvención de un por buen los sector. últimos, yo creo que Sí, desde por sin julio del duda. año pasado, Sí, sin duda. Sobre todo la gente más joven. hay una De nueva hecho. generación de líderes que están diciendo, bueno, hay que cambiar, a ver cómo, que no Son se sienta herederos, no son se sienta herederos, que no se sienta no hay nadie que irrumpa. no se Por sientan ahora. representados para nada por los gremios, no se sienten representados tampoco por los dos partidos de la centro derecha que siempre lo han representado, y se dan cuenta que tienen que hacer algo ellos mismos. Es notable porque son empresarios jóvenes, no son empresarios jóvenes, son herederos, como en la empresa chilena, el gran empresariado chileno, opera el derecho monárquico, el derecho real. Una generación le pasa el poder a otra, que no tiene nada que ver con las reglas del capitalismo real, donde Bill Gates dice, yo no le dejo un peso a mi hijo. Y dono toda mi fortuna. Entonces, no es que haya un empresario joven que está en un emprendimiento tecnológico y dice mis reglas son distintas. No, No, pero es que Los hay es- también, no, los pero hay. es que Sí, pero hay pero que- no con la no. fuerza política. No, pero sí, yo obvio te digo, que hay es emprendimientos, sí. que más allá que con todo la buena onda que uno le puede tener a Bill Gates y a Buffett y a todos los grandes billonarios americanos que han hecho esto los últimos 5 o 6 años, lo han hecho público, no tienen mucha opción, por la diferencia que en Estados Unidos, con suerte, Bill Gates tiene el 3% de Microsoft, con suerte. Acá las grandes familias tienen 50, 60, 70% del conglomerado. Exacto, Entonces exacto. pueden pasárselo. Eso te habla de la estructura hacendal de la Claro, economía. Pero hay una chilena. yo creo que Mirko tiene razón, en el sentido que hay una atracción fatal hacia una perseverancia, o sea, se va a polarizar el conflicto. Ya veo quienes van a salir a criticar la destitución de la superintendente de AFP, ¿no es cierto? El conflicto que hay ahí, que el modelo, el derecho propiedad, la autonomía, etc. Se va a polarizar el conflicto y ahí van a quedar los duros más neoliberales a ultranza, Más que van a tener defensivos. van a tener la voz cantante y van a ser apoyados por ciertos medios de Yo creo- comunicación yo- y ciertos sí. analistas. No, y cierto, ciertas el instituciones bloque- como el el establishment, CEP sí. es la expresión de eso, el CEP, la expresión del gran capital que cree en ese modelo. Pero yo creo que incluso al interior del CEP están Claro, habiendo pero al ruidos final de si uno que... lee, es que eso, que igual que en el partido, o sea, igual Es que en como, el régimen como la de- salida de Fontaine
desnudó lo que era, también generó... Él se fabricó la salida. Está bien, está bien. O sea, Está un bien, director pero- del CEP que en las encuestas no toma de Pinochet y sus novelas tratan del régimen de Pinochet. Está bien, Es que tiene pero una en el contexto que dice cuando personalidad salió actual. No puede desnudó ser. al CEP, desnudó El al CEP lo que era, pero al príncipe mismo de tiempo generó un debate. Entonces yo creo que fue como una victoria pírrica de los más conservadores haberlo sacado y poner a lo que está ahora, pero yo creo que también hay un movimiento interno de que refleje los cambios de Chile. Espero leer en el Mostrador Mercado la rebelión de los economistas del CEP, ¿ah? Cómo destituyen ahora a Barros, ¿ah? Por haberse ahogado los pollos, a ver si eso ocurre, ¿no? Afuera, van a hacer una huelga fuera del CEP, ¿ah? Van a tomar la calle. Van a ser una, Sí. más, la vamos a organizar, vamos a hacer media partners. Quiero verla. Vamos a transmitirla en directo. Vamos a transmitirla en directo. Oye, en el caso de Arnis, ¿qué tal está la cosa? Es una historia muy interesante porque la verdad que yo creo que la historia todavía no se ha contado. Primero, una señal clara esta mañana, la confirmación del... Esto anoche se filtró, anoche tarde, de que después de 40 días que ella había ofrecido el cargo y que la presidenta no lo había aceptado y La que la tenían en renuncia. venta, ella anoche dice "Es que no espero más, no me han dado ningún apoyo, me voy". 40 días. No. Ahora, si viene el segundo dictamen de la Contraloría esta semana, yo especulo que le tienen que haber soplado a ella de que se viene venía mal, mal. claro. Especulo, esto no tenemos idea. Es muy probable. Ahora, señales de que esto siempre ha sido medio raro. Primero, que el comunicado original de esta mañana confirmando lo manda Hacienda. Es como que lo mandara el Ministerio de Obras Públicas. Hacienda no tiene nada que ver con la superintendencia. No, porque ella depende de del trabajo. de trabajo y con su pelea con Rincón. Claro. Eso te habla de que es la hueca en pelota Sí. del gobierno, de desorden. además, Tuvo ¿no? que salir Hacienda, igual como yo tratando de recordar el año pasado, antepasado, también hubo un problema con comunicados, que la moneda tuvo que mandar otro de vuelta. Bueno, la cosa es que, claro, Hacienda tuvo que mandar otro comunicado al rato, porque alguien se dio cuenta de que este era el comunicador que representaba a los dos ministerios. Igual, porque Hacienda se tiene que meter en esto, si orgánicamente Hacienda no tiene nada que ver con la Y hay un vocero del superintendencia. gobierno. ¿Ah? Hay un vocero del gobierno y un Por eso, ministerio. entonces, de ahí te das cuenta que hay algo. Ahora, yo no, obviamente no somos expertos, pero hemos investigado bien el tema, no en los últimos 8 o 9 meses, y nosotros nos hemos jugado de que desde el punto de vista técnico-legal, Tamara Agnes Maya, que cometió un error en la entrevista que dio, la famosa entrevista que dio con La Tercera hace 4 meses, que fue como donde se abrió esta grieta de que había algo raro, no uno puede debatirlo si la sociedad chilena debería tener este instrumento legal bajo las cuales tú podrías pagar tanto impuestos, que otro debate, pero que ella hizo la pega. No. Ahora, Tú sabes de que yo en eso no estoy de acuerdo con. bueno, está bien. Pero Creo que es un error gravísimo lo que cometió. Pero nosotros no hemos jugado de que técnicamente ella hizo la pega. Ahora, políticamente es algo muy raro. Es algo muy raro cómo se dio, cómo funcionó, porque cuando tú hablas con algunos lo han dicho no, pero la mayoría no, con los principales, los abogados de los gringos que están metidos en las dos grandes operaciones que han estado en juego, ellos tienen evidencia. Yo creo que eventualmente, si esto realmente va a nivel de que las van a tener que echarse para atrás, yo creo que van a mostrar todas sus cartas, que ellos podrían haber hecho esta operación sin este artificio y que fue las propias superintendencias, incluyendo la SBS y otros, que le dijeron no, háganlo de esta Sin manera. el dictamen de ella que los autorizaban. Ellos piden, ¿Cuánta bueno, plata el Estado de Chile dejó de ganar me impuestos? acuerdo. Como 400 millones de No me dólares. acuerdo, entre las dos operaciones son más o menos una cifra parecida. Entonces, y segundo, es que esto ocurre, cuando empieza el ruido, esto ocurre en momentos de la peor parte de la pelea entre el gobierno y los empresarios. Claro. Y cuando el gobierno también se empieza a dar cuenta, el ministro de Hacienda nuevo había salido Arena, había entrado Valdés, el gobierno empieza a escuchar, a darse cuenta que efectivamente el crecimiento y la economía es un problema no solo económico, sino también político. Y nosotros tenemos entendido que ahí viene un poco como empujando un poco a Agnich, empujando y diciendo, oye, no podemos mandar señales, tenemos que mandar alguna señal al sector privado de que nosotros no estamos poniéndole un palo en la rueda. Y esto era fácil, venían inversionistas de afuera, en un momento que todo el mundo decía, nadie quiere invertir en Chile, y acá vienen dos grandes, o si uno cuenta lo de Habitat, 3 grandes grupos americanos a poner plata en Chile. Entonces, y otro punto es que también nadie todavía nos ha contado de dónde nació esta pelea que la revelamos nosotros, fuimos los primeros, pero que después saltó a la luz, esta pelea que es casi personal entre la ministra Rincón, que fue asesora de una de estas AFP, ¿no? Y Agnich. Y el empuje de Rincón de tratar de pautearla y Agnich mandándola a la punta del cerro diciendo, ejerciendo su autonomía, ¿no?
Entonces yo creo que la historia Pero de qué reportando pasó... a Hacienda, yo creo que comunicado significa que le estaba reportando a Hacienda y no a trabajo. No, bueno, pues yo creo que la historia todavía no se ha contado. Yo creo que hay un factor, hay una arista de esta historia que todavía no la sabemos exactamente cuál Yo fue. espero que el mostrador mercado la devele luego. Sí, que sea Exactamente. claro, ¿Cierto? preciso, Bien. exactamente. Iván, en tus manos, en tus hombros está la Sea más historia. claro que la explicación Los del caso cotizantes- de esto, en todo caso, que me estaba quedando dormido. Voy a hacer otro café Lo ahora. que pasa es que uno no puede, yo no me Ah, puedo no, hacer cargo de esto tu es- ignorancia. Los amigo. cotizantes que Ah, estamos entonces- arriba de los 65 estamos muy interesados. ¿O cuánto nos va a afectar Claro, en aquí hay, nuestras claro, esto futuras no- esto no es un pensiones? tema técnico, esto tiene que ver con la previsión de los chilenos. O sea, el trato desigual que tiene el Estado. ¿Por qué solamente se piensa en Y el con- interés de las grandes Claro, se ve todo en transnacionales función y de un no mercado del dinero. De hecho, Se todo el trata dinero de chileno, las pensiones de los oye, chilenos. todo el dinero chileno está en manos de extranjeros hoy día, ¿no? No, y el argumento, Bueno, están todas las platas de las AFP De en la manos. aseguradora y la de los Y bancos. Yo las no tengo aseguradoras- problema porque a veces los extranjeros los controla Wall Street y son más claros. Son más que- transparentes y más mira, algo, mira, transparentes, sí. yo conocemos el ejecutivo. Veámoslo, Ese ese es cueva. el lado bueno. Nosotros miramos un ejecutivo que trabaja todavía y me dice, es tremendo el cambio. O sea, en un mes llegaron y los gringos dijeron, nosotros miramos a 30 años, no a 4, hay que ganar plata acá, me dijo, no es un cambio para Ellos tienen clarito a quién le dio plata a SQM. Ahora, hay clarito. un argumento esbozado públicamente que ella hizo todo de acuerdo a la ley, a la letra de la ley, ¿no? Que el argumento técnico del positivismo jurídico. Y yo no creo voy que a sea tan citar, así yo voy a tampoco. citar a Santo Tomás de Aquino, la ley injusta no es ley. Claro. Hay un elemento de justicia también que la sociedad chilena está Tan, debatiendo tan. Oye, en sí. todas las cosas. Además, la ley hay que entenderla en un sentido amplio, tú sabes muy bien. O sea, Sí, pero sí, hay que Si decirlo. hasta la o sea, Constitución- el concepto de goodwill y badwill es un concepto básico No, de pero la hay un economía concepto social. que es básico y en que la juega para los dos lados. recaudación. Y No, juega pero para los dos lados. Entonces, si vamos a ponernos. Ahí sí que no, se No, queda pero un Iván, medio en mixto. la recaudación tributaria hay un concepto aún más básico. Tiene que haber razón de negocio para que se justifique una Pero claro planificación que- tributaria. pero claro y aquí la única razón de negocio era pagar menos tributo y eso no puede ser razón No, de pero es negocio. que, es que tú esa parte, o yo no me expliqué bien, como dice Mirko, no. De acuerdo a la ley chilena, lo podían hacer igual sin crear este mono. Tengo las. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo acá y ya, pero lo estamos. interesante es que en el sistema de alta dirección pública, yo soy crítico de eso porque ese sistema es cómo designar generales sin proporcionar el ejército, no hay administración pública decente. Muestra una debilidad del sistema de alta dirección pública, hay que establecer Ese- mecanismos de remover a gente que no tiene sentido común, que no sabe lo Que que, no es trabaja sentido para el común. Estado. Mira, yo muchas decir, veces. la Trabaja última para quiero el decir este interés tema, general. Exacto, que no creo que están de trabaja para acuerdo el interés conmigo. general. Una señal clara de lo incompetente de este sí, gobierno que dice que una de sus prioridades era el pilar de las AFP. Al primer superintendente que pone, que fue Álvaro Gallego, sale a los 3 Sale meses menos que porque era dura nada. pésimo y salió, bueno, se peleó con todo, se peleó con lo interno, o sea, después pone una persona técnica, ¿cuánto duró? ¿Un año? ¿Un año y medio? Entonces, Y tema flores cada para uno, la ¿no? Contraloría, además. Carlos, muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias Mirko, gracias Iván. Placer. Algunos ya nos vamos a tomar algunas vacaciones en febrero, otros seguirán. Nos vemos. La lucha cada continúa. uno, la lucha continúa, cada uno Aunque aquí. sea ¿no? de la playa. Y con el, Conectado, adicto, con el adicto auspicio al de celular. la Universidad Andrés Bello nos despedimos. Vamos a hacer todo el empeño a seguir durante febrero, quizás no todos juntos, pero estaremos reportando el acontecer nacional y en ocasiones internacional en esta semana política. Chao.